esto, las escuadras enfrentándose a Autuares Libros y Más en contra de Rockies. Jesús Arbizu, el primero en la lista, enfrentándose a los lanzamientos de Temoc Rodríguez. La tercera bola en el conteo. Tonino Esquer. El ofrecimiento le cantan el strike. Puño cerrado y lanzamiento definitivo. Contacto elevado hacia el jardín central. A los terrenos de Rosas. Capturado el esférico, tenemos el primero. En el turno, Jorge el Percy Stewart. A clase de Lima, caballete. El Percy saca elevado hacia el jardín derecho. El patrullero contra la barda. El cuadrangular de par de carreras. Inaugurando el marcador el equipo de Autuares Libros y Más, 2-0. En el turno patrocinado por FICA Motors, Rómulo Díaz. El contacto de Rentería elevado. La pelota está del otro lado, el cuadrangular de 3 carreras. La quinta carrera para el equipo. José Portolea. Jorge Olea. El ofrecimiento hacia el plato. Contacto, el rolling por la antesala debajo del guante. Turno tenemos a Carlos Moreno. Le cantan el strike. El ofrecimiento de Rodríguez elevado, el rolling elevado, perdón. Rectificando y lo capturan, tenemos el segundo. Roberto Woolfolk en el turno. Turno patrocinado por Deportes y Novedades. Ofrecimiento corto, bola.
Cantado el strike mordiendo la esquinita. Contra la espada y la pared Woolfolk. Contacto de línea, capturado el antesalista. Cayó el tercero. Vámonos, señores, al cierre del primer episodio. 5-0 se mueve el marcador. Auto Aires pega primero. We got big stacks, no cap, no facts. I'm a like tracks, like cash, big facts. I'm a hit that, go black in the bands. I'm a drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Sale, señores, cierre del primer episodio. Rolando López en el turno. El jardinero extra de esta noche, presentado por Palacio del Dulce. El contacto es el jardín central. Nos despedimos del juego perfecto. En el turno el jardinero central, Enrique Serrano. El rolling lejos del alcance del segunda base. López a la intermedia. En el turno se encuentra el receptor Miguel El Porito Beltrán. Bola. El ofrecimiento abanicando. 2-2 el conteo. Contacto. El campo corto desviado hacia los jardines. Tenemos la casa llena, señores. En el turno, la cuarta varilla. El bat de poder. Dani Rosas. Ah, Michu, qué bueno que viniste. Bola. Lanzamiento corto, bola. Renero con el ofrecimiento. Las de Caballito también cuentan, señores. Entra la carrera. En el turno, César Rosas. Lo reciben con el segundo strike. Línea hacia los jardines. A correr todo el mundo. El sencillo produciendo par de carreras. 5-3 el marcador. En el turno, Pablo Willis. Machucando el esférico, parte el diamante. Tenemos la casa llena de nueva cuenta para el equipo de Rockies. Carlos Santamaría en el turno. Cantado el strike. Contacto del campo corto, lanzamiento a la intermedia. Bola ocupada, entra la carrera, tenemos el primero. En el turno, Alan Miranda. Machucón, el
Y campo corto, nueva cuenta, repitiendo la dosis a la inicial. Doble play. Vámonos, señores, a la apertura del segundo rollo. El marcador 5-4, mínima la diferencia. Autoaires al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu... Señores, a la apertura del segundo episodio, Armando Ledinich en el turno. Bola. Rodríguez con el ofrecimiento. 3-1 el conteo. El rolling a los terrenos de el Rolas López. Al inicial tenemos el primer tercio. Iniciando la segunda ronda de ataque, Jesús Arbizu. Su primer turno legal de la noche. Cantado el strike. Contacto elevado hacia el jardín izquierdo, viajando. Retirado, cayó el segundo. El siguiente en la lista, presentado por Persianas Ascenso, Antonino Esquer. Contacto a los terrenos del segundo base, lento. Quieto en la inicial. Jorge el Percy Stewart a tomar turno. Contacto dentro del diamante, detrás del diamante, mejor dicho. Esquer aprovechando, avanza hasta la antesala. Rómulo Díaz en el turno. Hacia el plato el ofrecimiento. El contacto hacia el jardín izquierdo, el patrullero, 2 pasos hacia atrás. Dominado, tenemos el tercero. Vámonos, señores, al cierre del segundo episodio. 5-4, Autoaire se mantiene al frente. We got big stacks, no cap, no flats. I'ma make tracks, make cash, big facts. I'ma hit that roll black in the bands. I'ma drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Negro, sal de ahí, eso no es tu familia. Vámonos, señores, cierre del segundo, Joel Castillo en el turno. Ofrecimiento, contacto. Foul. Renero hacia el plato. Castillo envía la bomba al jardín izquierdo. Se estira y captura, tenemos el primero. Carlos Azueta en el turno. Güey, porque huele a plástico quemado, güey.
ofrecimiento. Machucón, Renero entrando al quite. Tranquilamente hacia el inicial, 13 la vía, tenemos el segundo. Jorge Alcántar, el primero más a tomar turno, presentado por Pinturas Ocel. Al primer ofrecimiento, saque elevado hacia el jardín izquierdo, el patrullero dominado, tenemos el tercero. Vámonos, apertura del tercero, 5-4, se mantiene el marcador, Auto Aires al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Volvemos a la apertura del tercer episodio, Rafa Renero a tomar turno. Ay, el carro, foul. Síganse estacionando ahí, caballetes. Rodríguez hacia el plato. Renero saca la línea lejos del alcance. Poderoso sencillo para el lanzador. Abraham Rentería en el turno. Procedimiento corto, bola. Mordiendo la orilla, le cantan el strike. Contacto sólido por todo el jardín central, el patrullero desplazándose, salta, captura el esférico, tenemos el primero. Portando el 44 en el jersey, Jorge Olea. Quieto el inicial. Olea saca el contacto por los callejones. Corredores en la inicial y en la intermedia. Carlos Moreno en el turno, un tercio retirado. La línea es el jardín izquierdo a correr todo mundo. Regresándola rápidamente, evitando mayor avance. Los van a frenar con el sencillo. Con la casa llena para el equipo de Autoaires Libros y más, Roberto Woolfolk. Ofrecimiento fuera de la zona, bola número 2. Elevado de los que marean, se pierden la penumbra de la noche. Capturan el esférico, pisa y corre, fly de sacrificio. Entra la carrera número 6 para el equipo. El segundo tercio retirado, Armando Ledinich en el turno. Cortesía en la inicial. Lanzamiento corto. Swing abanica. El machucón corto. Adelante sale el lanzamiento. Cayó el tercero, señores. Vámonos al cierre del tercer episodio. 6-4. Autoaires aumenta la ventaja. Ashcon.
We got big stacks, no cap, no facts. I'm a like tracks, like cash, big facts. I'm a hit that, go black in the bands. I'm a drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Cierre del tercero, Temoc Rodríguez en el turno. El enfrentamiento de lanzadores por parte del equipo Rockies. Contactos el jardín izquierdo. A los terrenos del patrullero dominado, cayó el primero. Iniciando la segunda ronda de ataque, Rolando López. En el turno, patrocinado por Herrajes Otancawi. Foul tip. El envío fuera de la zona, bola. Lanzamiento corto, bola. Puño cerrado en el conteo para Rolas. Elevado hacia el jardín izquierdo, la línea. Tenemos el segundo. Enrique Serrano, el siguiente en la lista, presentado por Fica Motors. Corredor en la inicial con 2/3 en la pizarra. Miguel el Polito Beltrán a tomar turno. Foul. Línea peligrosa para Renero. Impulsando al compañero hasta la antesala. Corredores en las esquinas, Dani Rosas en el turno. Contacto, cambio de juego, banda contraria. Sencillo productor en manos de Rosas. Mínima la diferencia, 6-5 el marcador. César Rosas en el turno. Líneas sólidas al jardín izquierdo, avanzan los corredores. Poderoso sencillo, tenemos la casa llena. Pablo Willis con la responsabilidad. Primer ofrecimiento, saca el rayo por el campo corto. Se mantiene la casa llena. Carlos Santamaría en el turno. Elevado. El antesalista debajo de ella. Captura. Tenemos el tercero. Vámonos a la apertura del cuarto rollo. Juego nuevo, señores. Nada para nadie. 6-6 la pizarra. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas.
Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden... Partiendo el diamante, línea peligrosa. Jorge Olea en el turno. Turno patrocinado por Deportes y Novedades. Elevado al jardín central, par de patrulleros ubicándola. Dominado la franja de advertencia, cayó el tercero. Vámonos al cierre del cuarto rollo, 9-6. Auto Aires aumenta la ventaja. We got big stacks, no cap, no facts. I'm like tracks, like cash, big facts. I'm hit that roll back in the bands. I'm trip, trip, got the Gucci on my lens. I really can't. Señores, al cierre del cuarto rollo, Alan Miranda se quedó en el turno. Banda contraria al jardín derecho, el patrullero capturando. Joel Castillo en el turno. El segundo strike en el conteo para Castillo.
El Percy tira la tarraya, se queda con el esférico. Tírenle como sea, 5-3 la ruta. Tenemos el segundo. Carlos Azueta en el turno. El contacto es el jardín central. Jorge Alcántara en el turno. Lanzamiento corto, bola número 2. Conectando hacia el campo corto. Cayó el tercero, señores, vámonos. A la apertura del quinto rollo, 9-6 se mantiene. Autoaires al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas. Sale Caballetes, apertura del quinto. Carlos Moreno iniciando. Contacto. Largo sencillo, el jardín izquierdo. Roberto Woolfolk en el turno. Machucón por la antesala, Rosas de frente. La intermedia, lanzamiento. Bola ocupada, cayó el primero. En la caja de bateo se presenta Armando Ledinich. En el turno, patrocinado por Palacio del Dulce. A los jardines elevado. En terreno de juego se extiende a la franja de advertencia contra la barda. Corredores en posición de anotar. Jesús Arvizo en el turno. Cortesía en la intermedia. El envío al plato, el contacto sólido viajando por todo el jardín izquierdo, hacia atrás, hacia atrás. Y esa pelota es el segundo out. Mantienen su posición en la antesala y en la intermedia. Antonino Esquer en el turno. Línea es el jardín central. Avanzan los corredores, luz verde. Sencillo produciendo par de carreras para el equipo. 11-6 se mueve la pizarra. Persianas Ascenso, el patrocinador, presenta a Jorge el Percy Estigua. Primer ofrecimiento a los terrenos del segunda base, extiende. Lanzamiento a la antesala intentando retirar Esquer, llega quieto. Corredores en las esquinas. Pinturas Ocel presenta a Rómulo Díaz. En juego el esférico. Nadie cubre la tercera, el Percy aprovecha. La docena de carreras, la número 12.
Corredores en las esquinas. Rafa Renero en el turno. Banda contraria capturada. Tenemos el tercero. Vámonos, señores. Al cierre del quinto, 12-6. Autoaires aumenta la ventaja. We got big stacks, no cap, no flats on my light tracks, like cash, big facts on my hit that, roll black in the bands on my drip, drip, got the Gucci on my lens, I really can't. Cierre del quinto rollo, Temuc Rodríguez, el primero en la lista. Elevado, la busca el antesalista, salta, foul. Marcado foul. Elevado repitiendo hacia el jardín izquierdo. En juego el esférico. Iniciando la tercera ronda de ataque, Rolando López, presentado por Herrajes Otancawi. Contacto a los terrenos del segunda por debajo del guante. Lanzamiento a la antesala, quieto. Enrique Serrano en la caja de bateo. Sólido contacto. Produciendo la carrera número 7 para el equipo de Rockies. Corredores en la inicial y en la intermedia. Miguel El Porito Beltrán a tomar turno. Partiendo el diamante, el contacto. El freno de mano a los corredores. Tenemos la casa llena. Dani Rosas en el turno. Tenemos el cambio de esférico para el equipo de Rockies. Contacto, banda contraria al jardín derecho viajando. Foul. Cuidado arriba, cuidado. Retirado tenemos el primero. Ahí va arriba, Renero. ¡Ah, qué bien! Andas con todo, Ibarra. Cuidado arriba. Contacto a la antesala, lanzamiento, al intermedio, al inicial. Demasiado tarde. Bola ocupada, tenemos el segundo. Se mantienen corredores en las esquinas. Pablo Willis a tomar turno. El jardín central, el esférico.
La carrera número 9 para Rockies. Carlos Santamaría en el turno. Cantado el strike. Sale la línea hacia el campo corto, bloqueado, lanzamiento, la antesala, tenemos el tercero, vámonos señores. A la apertura del sexto rollo, 12-9, Autoaires al frente. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. El Palacio del Dulce. Visítanos y descubre cómo hacer que estas fiestas sean únicas. Persianas Ascenso. Estilo para tu hogar. Apertura del sexto rollo, Abraham Rentería en la caja de bateo, contacto de Machucón atacando el antesalista. Lanzamiento el inicial con Alcántara, retirado, 53 la vía. Fica Motors presente en el turno, Jorge Olea. Contacto a los terrenos de López. Tranquilamente, lanzamiento al inicial, 6-3 la vía, tenemos el segundo. Carlos Moreno a tomar turno. Marcado strike. La línea bloqueada por el antesalista. Lanzamiento al inicial, 53, cayó el tercero, vamos al cierre del sexto, 12-9, Autoaires al frente. We got big stacks, no cap, no facts. I'm a like tracks, like cash, big facts. I'm a hit that, go back in the bands. I'm a drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Contacto elevado por parte de Miranda. En juego el esférico. Joel Castillo en el turno. En juego el esférico. Frenados con el sencillo solamente. Carlos Azueta a tomar turno. Cortesía de la intermedia. Ofrecimiento elevado dentro del diamante. La casa llena, Jorge Alcántara en el turno.
hacia el jardín izquierdo el elevado. Capturado, pisa y corre, fly de sacrificio. El doble dígito para Rockies, la carrera número 10, Temoc Rodríguez en el turno. El contacto a los jardines en juego. Produciendo la carrera la número 11. Deportes y novedades presenta en el turno Rolando López, iniciando la cuarta ronda. Par de sencillos la participación de esta noche. Elevado hacia el jardín central. Desplazándose los patrulleros capturan. Fly de sacrificio. Juego nuevo, señores. 12-2 el marcador. Enrique Serrano a tomar turno. Elevado. Perdiéndose en la penumbra de la noche. Está en juego. Rodríguez jamás frenó. Llegó hasta el plato. Los Rockies se van al frente. 13-12. Caja de bateo. Presentado por Palacio del Dulce. Banda contraria del jardín izquierdo. Corredores en la inicial y la intermedia. En el turno, Dani Rosas. Banda contraria, el esférico. Con sencillo, productor envía al segundo compañero a la antesala. Anunciado el 10º bateador, señores. 10º por parte de Rocky, César Rosas. Sólido tablazo por todo el jardín izquierdo. Cuadrangular de 3 carreras. El equipo de Rockies produciendo 8 carreras en el cierre del 6º episodio. Se van al frente 17-12. Sale, señores, apertura del 7º episodio. Rockies a 3 outs de la victoria. Imagínate cargar gasolina y que te la regalen. Con Indian todos pueden ganar. Prueba tu suerte en tu estación Indian más cercana. Indian. Ascenso saca el tablazo hacia los jardines en juego. ¡Háblense! Hasta la antesala, Woolfolk en el contacto. Armando el lead inicia en el turno. El ofrecimiento, bola, lanzamiento ilegal. Marcado el strike.
Contacto, el rolling por la antesala, desviado. La pelota está en juego. Quinta ronda de ataque para el equipo tiempo. No vale el lanzamiento. Jesús Arvizu en el turno. Presentado por Pinturas Ocel. Partiendo el diamante, le envía hacia el jardín central. Antonino Esquer en el turno. Ofrecimiento al plato, lejano bola. Pasaporte, tomando turno, el posible empate del encuentro para continuar con el partido. El Percy Stewart. El contacto detrás del diamante. Par de carreras. Envasado el empate. La posible ventaja, Rómulo Díaz. Presentado por Herraje Sotancahue. Rolling. Corredores en la inicial y el intermedia, Rafa Renero en el turno. Contacto. Por debajo del guante de la defensiva. Entra la carrera. Tenemos juego nuevo, señores. 17-17 el marcador. Abraham Rentería en el turno. Banda contraria. Pierde el esférico el patrullero. A correr, señores. Jorge Lea en el turno. Contacto. Capturado el esférico, pisa y corre, siempre no. Le van a respetar el machete al caballete. En el turno, Carlos Moreno. Cantado el strike. Está mal. Rolling a los terrenos del segunda, media vuelta a la inicial. 43 cayó el segundo. Avanza el compañero hasta la antesala. Roberto Woolfolk en el turno. El 11º bateador Roberto Woolfolk. Línea hacia el jardín izquierdo. El segundo piso, la carrera número 20 para Autoaires Libros y Más. Armando Ledinich en el turno. En el rally de 12 bateadores en la apertura del séptimo. Lanzamiento corto. La tercera bola en el conteo. Contacto a los jardines en terreno bueno. Corredores en la inicial y la intermedia. Jesús Arvizu a tomar turno. Sexta ronda de ataque.
Elevado. Peligroso. Mareador. Capturado el esférico. Tenemos el tercero. Vámonos, señores, al cierre del séptimo. Autoaires a 3 outs de la victoria. El marcador 20-17. We got big stacks, no cap, no fats. I'm a like tracks, like cash, big facts. I'm a hit that roll black in the bands. I'm a drip, drip, got the Gucci on my lens. I really can't. Cierre del séptimo, señores. Pablo Willis en el turno. María en el turno. Sólido contacto viajando por todo el jardín central hacia atrás contra la barda. El doblete enviando al compañero a la antesala. Tomando turno el posible empate del encuentro. Alan Miranda. El primer ofrecimiento saca la línea hacia el jardín central. El patrullero capturando. Fly de sacrificio. Se mantiene corredor. En la intermedia. La misma situación. El empate tomando turno. Joel Castillo. Línea capturada por el antesalista. ¡Ay! Quieto. Carlos Azueta en el turno. Azueta enviando el esférico hacia los jardines. En juego. Lo mandan al plato en el contacto. Jorge Alcántar, la victoria del encuentro tomando turno. Línea a los jardines. Temoc Rodríguez, el empate en la intermedia, la victoria en la inicial, 2/3 retirados. Elevado a los jardines. Capturado. De esta manera finaliza el encuentro, la victoria para Autoaires Libros y Más, el marcador final 20-19. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.